Hola, soy Juan David Gómez, autor del libro El lenguaje de los colores. ¿Te gustaría descubrir tu zona a la genialidad y cómo leer a la gente en segundos? Con el método de los colores podrás leer a las personas perfil rojo, que son racionales y activas, las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas, las personas perfil verde, que son pausadas y emotivas, y a las personas perfil azul, que son racionales y pausadas. Está basado en 20 años de experiencia, 5 millones de personas analizadas. Bienvenidos al lenguaje de los colores. Hola, hoy vamos a hablar cómo adaptarme a otras culturas, cómo entender las personas de otro entorno cultural. Recordemos que no hay culturas ni buenas ni malas. La cultura es la forma de ver la vida, de pensar y de sentir de un grupo de seres humanos en un entorno determinado, en un país o en una región de un país o dentro de una ciudad de un país. Es importante para nosotros entender la cultura de las personas y comprender que la cultura es más de saber que son diferentes y de entrar a juzgar. De hecho, entender una cultura es un acto de sobrevivencia global. ¿Por qué? Porque las culturas se forjan a través de los años por una serie de aspectos geográficos, históricos, de países que han invadido a otros o que han sido colonias de otros o que han tenido una marcada influencia marcada a su entorno. Por supuesto, la forma de pensar y de sentir de las personas de Estados Unidos tiene una gran incidencia de Inglaterra. Las personas de Latinoamérica tenemos una gran incidencia de España, pero a su vez el lugar donde vivimos incide mucho la cultura. Los países del norte donde hay estaciones y viene la nieve y el frío en una época del año, obliga a las personas a que tengan que volverse más organizadas para poder alimentarse en tiempos donde no hay cosecha. Entonces ha marcado la forma de vivir y de pensar. Diferente al trópico, que siempre hay cultivos y siempre hay alimento en cuanto al suministro de la naturaleza, no a la forma como estamos organizados. O la cultura de países que tienen una alta densidad de población, donde las reglas de convivencia se marcan, o en la incidencia de la religión en la forma de ver el mundo, de pensar y de sentir. Entonces, entender las raíces históricas, culturales, religiosas y geográficas es fundamental a la hora de uno comprender las personas de otro país. Recordemos que la empatía intercultural no es opcional en un mundo interconectado. Y hoy en día entender la forma de pensar y de sentir de las personas de otro país es una ventaja competitiva como profesional. No se puede liderar globalmente desde la miopía cultural local, ni entrar a juzgar otras culturas analizando las personas de otros países bajo las reglas de la cultura de nuestro propio país. Hablar idiomas puede ser muy útil, pero entender varias culturas es realmente transformador y por eso pues es fundamental que abordemos este tema acá. Determinar entonces la comprensión intercultural comienza con la aceptación y el respeto por la diferencia y evita el conflicto. Quédate hasta el final porque vamos a ver cómo las personas de color perfil rojo, amarillo, verde y azul pueden ser marcadamente incididas por las culturas de sus países. Si tú vas a viajar a otro país o vas a tener personas de otro país y con las que vas a interactuar, lo primero que recomendamos es investigar su geografía, su forma de pensar, su comida, la forma de la música, la forma de entender a los demás. Y luego el segundo paso es adaptarnos al estilo del interlocutor, respetando la diferencia y aprendiendo a identificar las señales de respeto, las señales de autoridad, que son dos factores fundamentales, evitando, como ya lo dije, juzgar las personas de otras culturas. Ahora vamos a ver con el lenguaje de los colores qué
patrones culturales pueden hacer. Si tú quieres saber más sobre el lenguaje de los colores, puedes certificarte en el QR que ves en pantalla o en el pie de página de nuestro podcast vas a encontrar un libreto, un ebook con la gráfica del color del perfil de diferentes nacionalidades del mundo, de más de 30 nacionalidades, lo cual puede ser muy útil para poner en práctica. Ahora, las culturas de los países y las culturas de las empresas y las culturas de las personas cambian. Podemos hablar de pronto que las personas de un país tienden a ser de color rojo o amarillo o de azul, como vamos a ver a continuación, pero tengamos presente que a su vez dentro de cada región de ese país hay una subcultura y obviamente dentro de cada grupo humano u organización hay también una subcultura. Veamos entonces, las personas rojas, perfil rojo, que tienden a ser activos, racionales, directos, orientados al control, desafiantes, exigentes y pragmáticos. ¿Qué países tienden sus ciudadanos a tener perfil rojo? Alemania, Austria, Israel y Estados Unidos. Además, Rusia, Noruega y en Latinoamérica podríamos hablar en menor medida, pero con incidencia roja, de perfil rojo, las personas de Uruguay. Las personas perfil amarillo, que son activas, emocionales, sociables, creativas, optimistas, entusiastas, expresivas, son las personas de Brasil, Colombia, Italia, Venezuela, República Dominicana. Las personas perfil verde, que ciudadanos son perfil verde, que son pausados, emocionales, pacientes, conciliadores, estables, cooperativos. Son probablemente las personas que viven en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, entre otros países. Y las personas de perfil azul, que son pausados, racionales, metódicos, formales, analíticos, precisos, orientados al detalle. Pueden ser los ciudadanos que viven en Japón, en Suiza, en el Reino Unido, en Suecia, en Finlandia. Estas culturas están muy marcadas y podemos verlo cuando viajamos fuera del país. ¿Qué impacto tiene? Pues obviamente las culturas rojas de países rojos como mencionada en Alemania o como Rusia, pues cuando uno viaja allá probablemente siente que la persona es muy directa para hablar. Por ejemplo, los españoles también. Las personas son claras, orientadas al dato, pueden ser vistas por otras culturas, probablemente las culturas latinoamericanas que tendemos a ser de perfil amarillo o verde, que son un poco fuertes o duros, pero realmente son entornos culturales anglosajones que pues tienen esta forma de pensar. En cambio, si viajamos al trópico y vemos estas culturas amarillas, podemos sentirnos en un ambiente más flexible, donde la gente se muestra más amable, más versátil, más festiva, más cordial. O los países de cultura verde, como pueden ser algunos países de Centroamérica, sentimos que las personas son cálidas, que las personas son cooperativas, las personas son solidarias. No, si tienen algo fuerte que decir, van a ser un poco más diplomáticas y más conciliadoras, lo cual puede sentirse uno muy cómodo y muy acogido. Y las culturas a perfil azul, como mencionaba ahora, como Japón o como Inglaterra, tienden a ser una distancia corporal mayor, mayor formalidad, mayor pausa al hablar, mucho más exigentes con la puntualidad, más meticulosos. Entonces, con base en esto, vamos a entrevistar a Marcela Vallejo, directora de Intercultural Management, quien nos va a hablar acerca de su vasta experiencia formando directivos expatriados que viajan de un país a otro y les toca el proceso de adaptación cultural y cómo eso marca enormemente el desempeño de las personas y la adaptabilidad cuando viajan a estos nuevos entornos. Bueno, hoy tenemos el honor de
reunirnos con Marcela Vallejo. Marcela, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, Juan, Marcela es por invitarme. profesional con 30 años de experiencia en desarrollo de proyectos internacionales, acompañamiento a empresas en equipos de trabajo, en procesos de expansión a otros países, consultora intercultural, experta en comunicación efectiva, planeación y ejecución estratégica. Marcela ha trabajado como directora comercial y general en empresas como Berlitz, el grupo HT Filipaki, Expansión, CNN, Publicaciones Semana, RCI Carvajal, entre otras compañías. Y pues con Marcela como experta en el tema, hablando de la cultura en colores, pues quisiéramos preguntarte, Marcela, para iniciar, en tu experiencia, ¿qué es lo primero que deberíamos observar para entender el estilo de un extranjero antes de entrar en contacto con esta persona? Bueno, Juan, pues hay que observar muchas cosas. Lo primero, y creo que comentaste en tu podcast anterior, es cómo la cultura determina los diferentes estilos de una persona o de un colectivo. Y yo hablo de un colectivo porque no necesariamente en un país todo el mundo es idéntico. Yo creo que eso lo vemos inclusive pues, en Colombia. Hay diferencias regionales y eso tiene que ver con la historia, con la geografía, con la composición social, con la economía, etcétera. Pues, por dar algunos ejemplos, pues, el estilo de liderazgo está determinado por la historia. Países que han tenido culturas muy estratificadas como México, como Colombia, como algunos países centroamericanos, son países que aún hoy por hoy son jerárquicos en su estilo de liderazgo. Países como Estados Unidos, que no tuvieron culturas estratificadas en su formación, son países que son mucho más igualitarios en su estilo de liderazgo. ¿Cómo maneja la gente el tiempo? Y si privilegia más la relación o la tarea, depende muchísimo de la geografía y de la disponibilidad de recursos naturales. Entonces, si uno se pone a ver los países que tienen un clima más benévolo y mayor abundancia de recursos naturales, son países que tienden a privilegiar mucho más la relación porque, digamos, entre comillas, y digo entre comillas porque hay otros factores que no hacen que eso necesariamente sea así, pues tienen más accesibilidad a los recursos naturales, tienen un clima mejor, se tienen que preocupar menos por planear y por comer, básicamente. Los países en los cuales hay estaciones o hay menos abundancia de recursos naturales, la gente se preocupa mucho más por planear, es más estricta con el tiempo y privilegia más la tarea. Entonces, pues lo primero que uno tiene que entender es todo esto, la historia, la geografía, la organización política, social, la economía y las diferentes regiones, porque de nuevo uno no puede decir pues que en un país todo el mundo es idéntico. Muy bien. Y entonces tú me dices que factores claves son manejo del tiempo, ¿sí? El tema de comunicación son como los elementos a tener en cuenta. ¿Y qué otro elemento Pues es hay, clave como dentro del esquema de pensamiento que puede impactar una relación? bueno, hay muchas cosas, Juan. Lo primero es, como lo decía antes, si la gente privilegia más la relación, la tarea o el procedimiento. Entonces, de Ok, nuevo, las culturas que tienen mejor clima, más abundancia de recursos naturales, normalmente tienden a privilegiar las relaciones. Las culturas que tienen menos recursos naturales y, y, y un clima mucho más extremo tienden a privilegiar más la tarea o el procedimiento. También está asociada a las profesiones, muy ¿no? La gente bien. que trabaja en finanzas, la gente que trabaja pues, en cosas que requieren muchísimo detalle, gente que privilegia mucho más el procedimiento. Los segundos son los estilos de comunicación y todo está relacionado. La gente que privilegia más las relaciones tiende a ser indirecta, a no decir lo que piensa ni a proteger la relación. Tiende a dar muchísima información contextual para comunicar un mensaje a alguien en el ánimo de ayudar. Eso se llama comunicación de alto contexto. Y tiende a ser expresiva, tiende a expresar emociones. La gente que está más orientada a la tarea o al procedimiento es gente mucho más directa, mucho más bajo contexto, mucho más concreta y mucho más explícita en la comunicación, y es gente que tiende a ser mucho más neutral, que se llama comunicación instrumental. Hay otros Ok, dos estilos de comunicación, pero no tienen que ver tanto con si la gente privilegia la relación o la tarea,
que son el estilo de comunicación formal e informal, que tienen más que ver con estilos de liderazgo, que es el otro elemento a tener en cuenta. O sea, hay culturas jerárquicas y hay culturas igualitarias, que de nuevo eso está amarrado más a la historia. Las culturas jerárquicas tienden a ser muy formales, como en Colombia, señor, señora, usted, doctor, licenciado, etcétera, como en México, por ejemplo. Y las culturas más igualitarias, como los americanos o los brasileros, inclusive, tienden a ser mucho más informales, más a tú, hablarse por el nombre de pila, porque la jerarquía no existe, entonces la gente es mucho más... Lo otro que mencionaste es el manejo del tiempo. De nuevo, la gente que es más orientada a la tarea o al procedimiento es más estricta con el tiempo, hace planes más detallados, es mucho más puntual, tiende a cumplir con los plazos de entrega. La gente que es más orientada a la relación, en el ánimo de complacer a mucha gente, pues consideran que uno debe tener tiempo para todo el mundo y que el tiempo es un recurso infinito, bueno, casi infinito, muy abundante. Entonces, son mucho más flexibles con el tiempo, con la puntualidad, con los plazos de entrega, etcétera. Y lo último es si la gente es aversa al riesgo y al cambio o no. Y esto ya no tiene que ver con ninguno de los anteriores, esto tiene que ver también con temas históricos, ¿no? Los colombianos, por ejemplo, somos muy aversos al riesgo y al cambio porque hemos pasado por mucha violencia y pues hemos tenido que buscar seguridad principalmente. Eh, las culturas que han tenido medios de esos, que creo que un buen ejemplo son los estadounidenses, son culturas mucho más abiertas al riesgo, al cambio, a la innovación, etcétera. Digamos, pues esos son como los elementos más Ok, importantes que hay que tener en cuenta y entender cuando uno trabaja con otras claro. culturas. Y de hecho, también es clave entender que uno no escoge dónde nace. Entonces, cada país tiene su entorno, por ende no debemos juzgar las otras culturas. Simplemente son así, ¿cierto? O sea, no Pero más que descalificar que se piense diferente o se viva diferente. claro. Sí, porque esos son preferencias y de nuevo son todos estos estilos que hablé de manejo de tiempo, de comunicación, de relacionamiento, de aversión o no al riesgo y al cambio, cómo resuelven un conflicto, cómo generan un acuerdo, cómo dar retroalimentación, pues son cosas que vienen determinadas a lo largo de las experiencias grupales que uno tiene en la vida. Claro. Y eso no es necesariamente donde uno nace, es donde uno crece más bien y a qué experiencias grupales está uno expuesto a lo largo de Ok, la vida. Porque tú puedes nacer en Colombia, pero si a ti te crían en China, pues tú no eres colombiano, tú eres chino. ok, Y si pasas por diversos países, irás adoptando estilos de los diferentes y te irás permeando de los diferentes estilos de los países en los que estés o de las culturas en las que estés. Y a uno lo permean muchas cosas, no solamente la cultura nacional, la cultura regional, la ciudad, la profesión que uno escoge, las empresas para las que uno trabaja. De hecho, cuando uno tiene que trabajar con alguien más, uno tiene que entender la cultura nacional, que son todos estos elementos, historia, geografía, política, todo lo que dije al principio. La cultura individual, porque de nuevo no todo el mundo es idéntico en un país, entonces la región, la educación, la profesión, el género, la edad, hay diferencias generacionales hoy muy importantes. total. Eh, Además de la cultura del eh, por región. el género es importante también porque las mujeres y los hombres nos aproximamos a las situaciones y a la resolución de problemas de manera diferente. Y la cultura corporativa, las organizaciones para las que uno trabaja. Entonces, lo que tú decías es muy cierto, eso, pues así como uno tiene unas preferencias y unas formas favoritas de hacer las cosas, los demás también. Entonces uno, más que juzgar, que todos tendemos a juzgar, eso es en automático, porque pues normalmente estamos arraigados a cómo hemos hecho las cosas toda la vida porque eso es lo que nos ha funcionado. Y así como nosotros tenemos un arraigo, los demás también. Todo lo que uno tiene es que entender, pues que no necesariamente mi forma de hacer las cosas es la verdad absoluta y universal, sino que el otro también tiene una creencia y hay que entender de dónde viene esa creencia, que de nuevo son todas estas cosas que acabo de decir, y cómo motivar o generar acuerdos con la otra persona desde su perspectiva y desde la de una. No necesariamente es adaptarse. Uno se adapta Ok. cuando para uno es negociable o uno genera acuerdos o trata de generar acuerdos con el otro cuando para uno no es negociable. Y si es imposible generar un acuerdo, pues dejar encima de la mesa pues el porqué de ambas partes. Muy bien. Marcela, ¿y cómo puede ayudarnos el método de los colores a romper estas barreras culturales, a generar mejor comunicación y a evitar malentendidos? Tú que conoces bien el Pues método. nos ayuda un montón, Juan, y yo soy fan del método de los colores, como tú sabes, yo llevo pues ya 11 años trabajando con ustedes,
tuve la suerte de conocerlos en el 2014 y pues que inclusive desarrollamos los perfiles de diferentes países juntos. Eh, pues es espectacular, primero porque es un método muy visual, es muy fácil explicarle a la gente con colores, digamos como las grandes categorías, ¿no? Que Ok, un rojo es una persona que es determinante, que es directa en la comunicación, que está más orientada a la tarea, que probablemente va a ser más innovador, etcétera. Que un amarillo está más orientado a la relación, que es un optimista, que es alguien que le gusta tener muchísimo reconocimiento, que es extrovertido, que pues eso va a impactar también en su estilo de comunicación, que va a ser mucho más expresivo, comunicándose con los demás. Eh, un verde, que es una persona pues mucho más serena, que también tiende a proteger las relaciones personales, que va a evitar el conflicto, que va a tratar de mantener el status quo, de no cambiar las cosas. Y un azul, pues que es una persona que está mucho más orientada al procedimiento, al detalle, al análisis, a la tarea. Entonces el método de los colores, primero, de manera visual, identificar como las grandes líneas que caracterizan a alguien y después además si tú lees un reporte premium, por ejemplo, pues te ayuda a ver todos estos estilos de los que acabamos de hablar, estilos de comunicación, estilos de liderazgo, estilos de toma de decisiones, eh, como si la gente es propensa al riesgo del cambio o no, etcétera. Digamos, pues hay 11 temas que tienen que ver exactamente con lo mismo que acabo de decir ok, y pues es una orientación importante para alguien que tenga que trabajar con otra persona, no necesariamente de otra cultura, puede ser con otra persona de la misma cultura, de la por misma empresa, del supuesto, mismo género, claro, eh, pero no son las diferencias son importantes, las similitudes también. Si un rojo trabaja con otro rojo, pues se van a matar, porque cada claro, uno va a tener que tener la razón. O si un amarillo trabaja con otro amarillo, pues se van a pelear por el protagonismo. Dos claro. serenos de pronto compaginen más, dos azules se pueden pelear, pues porque no están de acuerdo en el detalle, no sé. Estoy dando ejemplos un poco banales, pero es también para dejar un mensaje que no solo las diferencias son importantes. Claro. Las similitudes también pueden unir o poner en disputa a la gente. Entonces, pues, de nuevo, el método de los colores es súper útil. Visualmente, además, porque te da un detalle muy exhaustivo de los diferentes estilos de una persona en estos temas que mencionamos en la pregunta anterior. Marcela, ¿y cuáles son los extremos más antagónicos que hay en colores en general? Por supuesto, no puede, cada persona, cada subcultura es diferente, pero ¿cuáles son los más antagónicos o los puntos de diferencia más fuerte que hay entre las diferentes culturas en Occidente? Hablemos de España, Iberoamérica y Estados Unidos, Canadá. Iberoamérica, dijiste. Sí, o sea, España, Suramérica, Brasil, Estados Pues Unidos, como Canadá. nacionalidades, Y sí, en cuanto a las eh, culturas. de nuevo, Juan, es que hay referencias, hay también diferencias regionales muy importantes. Si hablamos si vamos a España, un vasco no tiene nada que ver con un andaluz o con alguien del centro del país. Muy bien. Si hablamos de México, una persona del norte de Monterrey no tiene nada que ver con una persona del centro sur del país. Y de nuevo, esto tiene que ver con el clima, porque la gente del norte de México, por ejemplo, es tan diferente a la gente del centro sur, porque Monterrey es un desierto, porque ahí no hay nada. Y si tú te pones a ver, las empresas más prósperas de México están en el norte del Son país. mejores Cemex, todos planeando. los MEX, Cemex, Vitromex, etc. Claro. Y además porque están muy cerca de los americanos. Entonces es una cultura muy distinta. La gente del centro sur tiene de todo. Tiene un mega clima, tiene mega recursos y hay menos desarrollo. La gente privilegia más la relación, son más relajados con el tiempo, etc. Pero si hablamos de países, yo te diría, pues Estados Unidos y Canadá le cuesta mucho trabajar con casi que cualquier país de México para abajo, a excepción de Argentina y Chile, que son muy distintos. Y de nuevo porque están en el extremo. Los argentinos y los chilenos también les cuesta mucho trabajo interactuar o hacer negocios o trabajar con alguien de Colombia o con alguien O de sea, el Venezuela o con trópico alguien de tiende a Perú, ser más Ecuador. relacional y los Sí, polos y de tienden a nuevo, ser si te más pones, transaccionales. exacto, si te pones a ver, pues es la franja del Ecuador. Toda la gente que está en el Ecuador, por cuenta del clima y de la abundancia que tiene de recursos naturales, tiende a ser mucho más relajada con el tiempo y más orientada a la relación que la gente que está en los extremos. Pues que es lo que estoy diciendo, que son los canadienses, que son los americanos, que son los chilenos, que son los argentinos. Hay influencias históricas también, ¿no? Los argentinos y los chilenos tienen una influencia europea muy importante que fueron las migraciones de la guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial.
claro, Los americanos y los canadienses tienen culturas muy igualitarias, mientras que casi todas las culturas de México hasta, pues, a excepción de Brasil y antes y a excepción de Argentina y de Chile, son culturas muy jerárquicas. Si hablamos de Europa, pues también hay muchas diferencias. Los países mediterráneos y sobre todo los, los, los estados o las ciudades que quedan cerca del Mediterráneo son muy distintas a la gente que vive en el norte de esos países, de Francia, de España, claro, de Italia inclusive. Todo el mundo piensa que los italianos todos son locos y divertidos y chistosos. No, tú te vas a trabajar con un milanés o con alguien del norte y no tiene nada que ver con un napolitano. claro. El Como te decía, un Mediterráneo es andaluz no sangre tiene... caliente, digamos. ¿Ah? El Mediterráneo es Un sangre caliente. marsellés que ver con alguien de Estrasburgo. Eh, los alemanes en general yo diría que son un poco distintos y los suizos al resto de Europa. Ahora en Suiza también hay tres Suizas. Hay una Suiza alemana, hay una Suiza italiana, hay una Suiza francófona. Entonces también son un poco más pues parecidas a uno de estos tres países. Eh, Ahora, pero como las grandes diferencias en Europa, si yo te diría que es Europa en todo lo que es Suiza, Alemania, sobre todo con respecto a los países mediterráneos, digamos, pongámoslo así, la Europa del Este que también es muy distinta, pues por cuenta de su historia. Y pues la Escandinavia ya es otra cosa. La Escandinavia, por donde están y el clima que tienen gente súper orientada a la tarea, súper organizada. Y si tú ves, son los países con mayores desarrollos, con mayor seguridad, etcétera. Todas las de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia, me hecho allá robarse una papa es un pecado y mejor dicho, esa persona la meten a la cárcel. En España, en Andalucía, mejor dicho, se roban la red eléctrica y no pasa nada. Bueno, estoy poniendo ejemplos un poco exagerados, pero el claro, clima definitivamente es una cosa muy importante en la historia. Yo diría que son dos factores determinantes y eso es lo que hace las grandes diferencias si uno se pone a ver. Pero hay una cosa que yo quiero anotar aquí, es por ejemplo, la gente habla de América Latina como si fuera un solo bloque y eso no es cierto. Un mexicano, de hecho, no tiene nada que ver con un colombiano. Yo vivo en México, yo soy colombiana y a mí me costó mucho trabajo trabajar en México. Trabajar con peruanos, con ecuatorianos, a un colombiano le cuesta dificultad. Y pues ya un argentino, un chileno, ni te cuento, eso es otro mundo. Entonces, pues yo quiero hacer esta muy anotación porque la bien, gente, ay no, trabajar con América Latina es un... clarísimo. Por último, Marcela, quisiera preguntarte, para las personas que deben interactuar con otras culturas y lo están empezando a hacer ahora y no han tenido la experiencia, ¿tú qué les recomendarías? Pues lo primero, Juan, lo que dije antes, entender la historia, la geografía del país, de dónde viene la gente y ver cómo eso está relacionado con los estilos. Entonces, si un país tiene una historia donde las culturas han estado muy estratificadas, y vuelvo y cito los ejemplos de México, o de Perú, o de Ecuador, o de Colombia, pues van a ser culturas jerárquicas, ¿sí? Si son países que han tenido culturas muy igualitarias, como los brasileros, o los americanos, los suizos, bueno, los españoles son un poco jerárquicos. Los escandinavos, pues la gente va a ser súper igualitaria. Si es gente, entender la geografía, entender las regiones. De pronto, de nuevo, uno no puede decir, ah, no, en México o en Colombia todo el mundo es idéntico. ¿Por qué no? Tiene que ver con los diferentes climas que hay y la disponibilidad de recursos naturales que hay en un país. Y acercarse a sus interlocutores. Pues primero estudiar sobre todo la historia de la geografía de un país. El momento actual es importante, los cambios generacionales. Las generaciones de hoy también han cambiado y es porque están más expuestas al mundo, ¿no? Cuando la Claro, gente está menos expuesta a otras culturas tiende a ser lo que en esta academia se denomina más etnocéntrica. Etnocéntrica es que la única realidad que conocen es la propia. sí. Las generaciones de hoy, además de que viajan más y les es más fácil, así no se muevan tanto a través de los medios y del internet, etcétera, pues están expuestos al mundo y hay muchas migraciones, en la mayoría de los países ya hay gente de todas partes, entonces son generaciones menos arraigadas, digamos, como a los rasgos predominantes de un país, por así llamarlo. Entonces, lo Ok, primero, estudiar. Lo segundo, hablar con la gente. Entender cómo piensan, de dónde vienen, por qué prefieren hacer las cosas de una manera y pues por supuesto usar tu herramienta muy para bien. añadirle más luz. Perfecto. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Bastante A ilustrativo, ustedes. práctico y concreto lo que nos dices. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, a Un ustedes. abrazo. Que estés muy bien. Hasta Gracias. luego. Igual. Chao.